Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos dedicado un programa al apartado sobre el respeto de la persona y la investigación científica. Nos habíamos quedado en el punto 2294. Todo ello en la explicación dentro del quinto mandamiento en la que nos encontramos. Bueno, pues este punto, 2294, dice lo siguiente. Es ilusorio reivindicar la neutralidad moral de la investigación científica y de sus aplicaciones. Por otra parte, los criterios de orientación no pueden ser deducidos ni de la simple eficacia técnica, ni de la utilidad que pueda resultar de ella para unos con detrimento de otros, y menos aún de las ideologías dominantes. La ciencia y la técnica requieren por su significación intrínseca el respeto incondicionado de los criterios fundamentales de la moralidad. Deben estar al servicio de la persona humana, de sus derechos inalienables, de su bien verdadero e integral, conforme al designio y la voluntad de Dios. Bueno, este punto 2294, lo primero que hace es, como es lógico, dar por supuesto, empalmando con los puntos anteriores, pues la afirmación que ha hecho la doctrina católica de que la ciencia y la técnica tienen que estar ordenadas al hombre, al servicio del hombre, ¿no? a su progreso, y que tienen, por lo tanto, que tener en la persona humana y en los valores morales de la persona humana, tienen que tener pues el sentido de su finalidad y la conciencia de sus límites, decía ahí el Catecismo. La ciencia no es por la ciencia es para el hombre, para el bien del hombre. Y para el bien del hombre se entiende para el bien pleno del hombre, incluido el bien moral, el bien moral del hombre. Recuerdo que puse un ejemplo, ¿no?, en el programa anterior, puse el ejemplo de que nadie niega de que desde el punto de vista técnico, tecnológico, pues una bomba de hidrógeno o una bomba todavía más sofisticada que pudiera inventarse, nadie niega que desde el punto de vista tecnológico sea un gran avance. Ahora, no todo avance tecnológico es un avance al servicio del hombre, no. Entonces, tiene que estar al servicio del bien moral. La ciencia no se justifica por sí misma, se justifica pues al servicio del hombre, al servicio del señorío del hombre, de ese ser señor. Porque también puede ocurrir que el hombre caiga en esclavitudes, igual que cae en la esclavitud del dinero, igual que cae en la esclavitud del poder, igual que cae en la esclavitud del placer. También puede ocurrir perfectamente que el hombre caiga en la esclavitud de la ciencia, de ese plurito de tener que avanzar, o ser yo el primero que haga algo. Bueno, primero que haga algo, pero ¿para qué? ¿Al servicio de qué? ¿Un bien para quién, no? Por lo tanto, también la ciencia, sin conciencia, puede ser una esclavitud. Una esclavitud que, en vez de dignificar al hombre, hacerle pues más dueño y señor de la creación, todo lo contrario, ¿no? Le puede llegar a esclavizar. Bueno, desde este marco se hace una afirmación en este punto que hemos leído muy importante. Es ilusorio reivindicar la neutralidad moral de la investigación científica y de sus aplicaciones. Claro, mucha gente puede decir, bueno, pero vamos a ver, la ciencia tiene que ser neutral. La ciencia tiene que ser neutral. Nada de mezclar la religión con la ciencia. Nada de mezclar la moral con la ciencia. Son campos distintos y aquí, pues lo que dice el Evangelio, ¿no? A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, sin mezclar las cosas. Esta frase de Jesucristo suele ser una de las frases más manipulables o más manipuladas. Cuando se recurre muchas, no digo siempre, ¿verdad?, pero cuando se recurre a esta frase, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, para decir, no metamos a Dios en todo, que no tengo yo por qué someter las cosas que hago al dictado del Evangelio, o también que a discernirlas, ¿no?, desde el punto de vista moral. Cuando uno recurre a esta frase de Jesús para intentar tener una vida al margen, neutral, ¿no?, se dice, ¿no?, al margen
del Evangelio, al margen del sentido religioso de la existencia, es peligrosísimo, ¿eh? Es una manipulación de la frase de Jesús, porque es reivindicar un terreno como si Dios no, como si los valores morales que se sustentan en Dios, pues no tuviesen lugar en algunos ámbitos de la vida. O sea, reivindicar la neutralidad para decir que a Dios no se le puede hacer presente en todo, o que los valores morales que dignifican al hombre no tienen lugar en todo, eso es un error tremendo. Eso sería una espiritualidad desencarnada. ¿Qué quiero decir con ese término? Espiritualidad desencarnada. Bueno, pues una espiritualidad que, como si mi relación con Dios tuviese lugar en el contexto de la Iglesia, de mis prácticas religiosas, pero sin pretender que eso después que tenga consecuencias pues para el estudio, para mi trabajo concreto, para mi relación de matrimonio, para mi visión política de la existencia, sin pretender que eso después lo influya todo, ¿no? O esté presente el resto de las cosas. A esa pretensión de separar las cosas, ¿no? Y hacer departamentos estancos e incomunicables entre ellos, pues a eso le llamamos espiritualidad desencarnada. Porque en vez de ser una espiritualidad, una religiosidad que lo empapa todo, que lo impregna todo, que lo ilumina todo, parece que le decimos, no, la religiosidad para la Iglesia, la religiosidad para mis prácticas piadosas. Luego está la vida real. Oye, pues la vida real no hay que mezclarla con la fe y con la religión. La vida real, oye, que la religión no nos da de comer, ¿eh? Entonces, pues mira, pues tenemos que dedicarnos a la vida real sin mezclar las cosas, ¿no? El trabajo es el trabajo, ¿eh? Los negocios son los negocios. Cuando alguien te dice esta frase, ¿no? Los negocios son los negocios, detrás de esa frase uno ya ve lo que hay. Lo que hay es una espiritualidad desencarnada, es decir, no pretender que mis criterios evangélicos no permitir que me toquen la cartera, que me toquen el bolsillo. Es que los negocios son los negocios, ya. Tú lo que quieres es tener dos vidas, tu vida espiritual y luego tu vida material, tu vida diaria, al margen una de la otra, ¿no? Por eso dice aquí, no existe la neutralidad. Aquí dice, no existe la neutralidad en la ciencia, ¿no? Ni en nada, añadiría yo. O sea, no existe la neutralidad. Cuando se dice, no mezclemos pues la moral o la religión con el sexo. Hombre, pues vamos a ver, no mezclemos, pero tendrá que ser iluminada la sexualidad también desde la concepción nuestra de la existencia, ¿no? O no, o con qué finalidad creó Dios la sexualidad. Por eso cuando un cristiano, ahora que lo diga un ateo, no lo entendemos, pero que lo diga un cristiano es inconcebible, ¿no? Que un cristiano diga, no mezclemos pues la moralidad con el sexo, como si toda la sexualidad fuese una especie, que es así lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? En muchos colegios, ese tipo de clases o seminarios que se les dan a los alumnos de orientación, o supuesta, ¿no? Educación sexual, va por aquí la cosa, ¿no? Es decir, el sexo como una especie de técnica de búsqueda de placer, intentando realizarlo pues de una manera segura, es decir, sin correr riesgos ni de embarazos ni de enfermedades, que aquí, fíjate, ha llegado un momento en el que el embarazo se entiende una enfermedad más, ¿no? Sexo seguro es aquel que se practica sin correr riesgos de adquirir enfermedades ni embarazos. Parece que el embarazo es una de las enfermedades más, ¿no? Que hay que evitar. No, esa es una visión totalmente ideologizada de la sexualidad, en la que, sobre pretexto de neutralidad, no se ha permitido ver cómo nuestra espiritualidad ilumina el sentido de la sexualidad. Entendida la sexualidad como un vehículo de expresión de amor y de vocación del hombre, ¿no? Para la transmisión de la vida, ¿eh? Luego, nada de neutralidad, ¿eh? Digamos que el sentido de la existencia, la moralidad, ilumina nuestra vida. He puesto el ejemplo de la sexualidad, pero puede ser cualquiera, ¿no? Quien diga, no mezclemos la moralidad o la religión con la política.
claro que las cosas tienen su propia autonomía, pero eso de que la política tenga que hacerse al margen de nuestros principios morales o religiosos, eso es impresentable. Claro, y luego ocurre lo que ocurre y tenemos lo que tenemos, claro. Tenemos lo que tenemos, ¿no? Pues católicos presentes pues en la vida pública y en partidos políticos con evidentes contradicciones que no sé cómo son capaces de sostener esas contradicciones, ¿no? Y cómo pueden dormir con ellas. O sea, no cabe esa neutralidad. O, por ejemplo, cuando se dice, no mezclemos la moral o no mezclemos la religión con la ciencia, que es lo que aquí estamos un poco planteando, pues es otro gran engaño. Otro gran engaño. Es decir, en resumen, no existe un territorio neutro donde no esté teniendo lugar también la realización del reino de Dios. El reino de Dios tiene que realizarse pues, en los estudios, y concluimos este punto 2294 en el que habíamos quedado, pues diciendo como conclusión, ¿no? Dice, la ciencia y la técnica requieren por su significación intrínseca el respeto incondicionado de los criterios fundamentales de la moralidad. Deben estar al servicio de la persona humana, de sus derechos inalienables, de su bien verdadero e integral, conforme al designio y la voluntad de Dios. Bueno, pues como siempre, yo suelo decir que las cosas con un ejemplo práctico se entienden mucho mejor, porque estas frases, pues dichas así, sería difícil no estar de acuerdo con ellas, ¿no? Pero es bueno que pongamos algún ejemplo concreto. Y de hecho aquí el catecismo nos remite a un tema que ya tendremos ocasión de afrontarlo, ¿no? El punto 2375 al que nos refiere pone un caso concreto. Dice, las investigaciones que intentan reducir la esterilidad humana deben alentarse a condición de que se pongan al servicio de la persona humana, de sus derechos inalienables, de su bien verdadero integral. Es decir, que también puede ocurrir que haya investigaciones o avances científicos en el tema que pretenden aliviar o dar respuesta a la esterilidad humana que no sean respetuosos con el bien moral del hombre. Claro, no es lo mismo pues que la ciencia diga vamos a sanar la esterilidad, que diga eso, o sea, sanar la esterilidad, que diga, bueno, como no soy capaz de sanar la esterilidad, o como no quiero dedicar los presupuestos que debiera de dedicar a la investigación de las causas de la esterilidad, pues mira, en vez de eso me cojo un atajo y voy a fabricar artificialmente la vida. Y entonces, bueno, pues es algo que es contrario a la dignidad del hombre. En primer lugar, porque no está puesto al servicio del hombre, ¿no? Porque el hombre no tiene derecho a tener descendencia a cualquier precio. Yo tengo derecho a tener hijos. Y como tengo un problema de esterilidad, bueno, pues yo, como tengo derecho, pues yo a cualquier precio, pues aunque tengan que fabricar la vida y aunque para fabricarla, pues haya que violar muchos principios morales, como ocurre en la fecundación in vitro, que hay que violar muchos principios morales para poder obtener, que encima muchas veces, la mayoría de las veces no se obtiene, para poder obtener el fin perseguido, ¿no? Bueno, pues no es correcto. Es decir, porque en este caso práctico que estamos poniendo, la ciencia y la técnica, ahí se ponen al servicio de un deseo del hombre, pero no de un bien del hombre, no de un derecho inalienable del hombre. El hombre no tiene un derecho a tener hijos a cualquier precio. Que no tiene ese derecho. Una cosa es poner la ciencia al servicio de un derecho del hombre, pero no al servicio de un deseo, porque no todos los deseos son derechos. Ya sé que lo que digo es fuerte decirlo en este contexto en el que parece que hemos endiosado la voluntad y el deseo y hemos hecho de ellos pues casi un referente último, pero no es así. La ciencia y la técnica tienen que estar al servicio del bien integral del hombre. Y por lo tanto, no pueden salirse de ese cauce o coger atajos falsos, ¿no? Atajos falsos que queriendo, bueno, que además también la ciencia tiene, la tecnología tiene también el riesgo de buscar un enriquecimiento fácil, vamos a ser claros, un enriquecimiento fácil. Cuando se ponen al servicio de deseos, yo tengo un deseo, pues mira, yo tengo un remedio tecnológico para que tu deseo pueda ser satisfecho.
negocio seguro. Y ya está la cosa hecha, claro. Entonces esa tecnología, aunque viole principios morales, se pone al servicio de un deseo y ya está, ¿no? Ya tenemos el negocio montado. Vamos a dar un paso más. Pasamos al punto 2295. Las investigaciones o experimentos en el ser humano no pueden legitimar actos que en sí mismos son contrarios a la dignidad de las personas y a la ley moral. El eventual consentimiento de los sujetos no justifica tales actos. La experimentación en el ser humano no es moralmente legítima si hace correr riesgos desproporcionados o evitables a la vida o a la integridad física o psíquica del sujeto. La experimentación en seres humanos no es conforme a la dignidad de la persona si por añadidura se hace sin el consentimiento consciente del sujeto o de quienes tienen derecho sobre él. Bueno, aquí habla sobre la experimentación con seres humanos. Es un hecho que también las ciencias necesitan una fase, momentos que tienen que ser experimentales, ¿no? Pues una medicación tiene que tener también fases experimentales. Y bueno, y también existe la tentación de querer correr, existen lógicamente muchos protocolos de experimentación que en esto pues frenan y, como es lógico, tienen que poner coto a esa tentación de querer saltarse límites prudenciales con tal de que un medicamento, un no sé qué, pues pueda ser el primero, ¿no? que llegue a la meta, ¿no? La tentación de ser el primero, la tentación de ser yo el primero que puede hacer cometer muchos errores. El plurito de la vanidad, de ser yo el primero. Entonces puede hacer que uno corra riesgos de experimentaciones que no debiera de haberlos corrido. Ojo, también puede haber un segundo motivo, no tan egoísta como este que he dicho. También puede ocurrir que alguien pues corra riesgos indebidos o haga experimentaciones que no son prudenciales, que no son justas, que no respetan la dignidad humana, que está experimentando no ya únicamente por el motivo vanidoso de ser el primero, sino con el motivo de decir, yo es que quiero poder hacer una medicina o lo que sea, un avance científico que sirva para el bien de la humanidad. No lo hago por egoísmo, lo hago por el bien de los demás. Bueno, pues fijaros, también esto puede ser una tentación. Pero ¿cómo puede ser una tentación si eso es hacer el bien, no? Sí, pero es que hoy en día yo creo que cuando se quiere justificar incluso cualquier cosa inmoral, se recurre siempre a la etiqueta de lo terapéutico. Si algo es con fines terapéuticos, ya parece que está justificado todo. Si es con fines terapéuticos, entonces, claro. Curioso esto, ¿eh? La frase con fines, la palabra no con fines terapéuticos, parece que lo justifica todo. Cuando incluso hay hasta casos en los que es peor todavía, ¿eh? ¿Cómo peor? Pues pongo un caso, ¿no? Por ejemplo, el tema de la clonación. Es curioso que la clonación, que en un primer momento tuvo, pues gracias a Dios, ¿no?, un rechazo, la clonación de seres humanos, un rechazo pues mayoritario de la comunidad científica, etcétera. Sin embargo, comenzó a justificarse, se distinguió, ¿no?, clonación con fines terapéuticos o con fines reproductivos. Entonces parece que ya, digamos, la conciencia social rechazaba más fácilmente la clonación con fines reproductivos que con fines terapéuticos. No, hombre, es que eso de hacer un clon, un ser humano exactamente igual al otro, con fines reproductivos, eso es inmoral. Cada persona tiene derecho a tener su propia identidad, ¿no? Tienes razón, es verdad. Pero parece que si es clonación con fines terapéuticos, claro, es que si hacemos un clon de este, luego podemos sacrificarlo o hacerle un trasplante que puede servir para el otro que tiene un problema de rechazo de órganos, y así desde un ser clonado no va a tener problema. Es decir, justificamos más fácilmente muchas experimentaciones que son inmorales, ¿no?, que no son respetuosas con el ser humano, si argumentamos el aspecto terapéutico. Y sin embargo, con todos mis respetos, a mí bastante más inmoral me parece hacer un clon humano para sacrificarlo,
y hacer con él pues una especie de una célula madre, lo que fuere, que por lo menos dejarle vivir. O sea, que por supuesto que es inmoral también reproducirse por ese sistema, pero a veces parece que si queremos hoy en día tocar el corazón de la conciencia social, un corazoncito, digamos, afectivo, poco racional, para justificar las cosas, es argumentar la palabra terapéutico. Y aquí el catecismo, con muy buen criterio, pues nos remite al punto 1753, donde dice: la intención buena, por ejemplo, ayudar al prójimo, no hace ni bueno ni justo un comportamiento en sí mismo desordenado. El fin no justifica los medios. Este es un principio moral que es incuestionable, ¿no? Cuando dejamos a un lado este principio que del fin no justifica los medios, nos autoatropellamos, atropellamos a los demás y nos autoatropellamos a nosotros mismos. Por eso esto es muy importante, ¿no? La experimentación con seres humanos, que en sí misma puede ser legítima, es legítima, pero lógicamente tiene que hacerse pues de una manera que no sea contraria a la dignidad, que no ponga en riesgo la propia salud, la integridad física o psíquica, que el hombre no es una cobaya, ¿no? Que los experimentos, como dice el refrán, se hacen con gaseosa, pero claro, que no se pueden hacer a costa del ser humano. A veces es curioso que no hemos terminado de aprender de ciertas lecciones de la historia. El famoso Mengele, ¿os acordáis? Pues Joseph Mengele, ¿no? Aquel nazi que en los campos de concentración hizo pues muchas experimentaciones. Además, según dicen los científicos, que las experimentaciones que hacía eran absurdas. O sea, y es que era experimentar con los judíos por experimentar. Especialmente lo que más le atraía a él era... Continuamos con este punto 2295, lo estábamos concluyendo ya. Únicamente me ha quedado por comentar lo que se afirma en este punto sobre la petición de consentimiento en el ser humano cuando se va a hacer una experimentación con él. Evidentemente esa petición de consentimiento es necesaria para que una experimentación sea moral, sea legítima. Es necesaria hacerlo con el consentimiento de su voluntad, pero también matiza aquí que el hecho de que se haya dado el consentimiento de la voluntad, libre, no justifica pues que la experimentación sea irrespetuosa o que ponga en peligro la vida o sea desproporcionada, etcétera. O sea, no vale alegar el consentimiento. Bueno, pero es que él ha dado el visto bueno, él ha dado el consentimiento. No, es que también uno tiene obligación de respetarse a sí mismo. Es que estamos en un mundo lo suficientemente, yo diría, desequilibrado para encontrarte con personas que, bueno, pues que estén dispuestas a ganarse la vida ofreciéndose de cobaya humana. Es que hoy en día hay de todo. Y te encuentras con personas que te dicen, pues mira, pues yo, total, pues corro riesgos, que experimenten conmigo. Y los hay. Y esto forma parte también. Y entonces eso es moralmente aceptable, ¿no? Pues si él ha dicho que sí, no es moralmente aceptable. Uno también puede estar a veces sirviéndose o aprovechando las desgracias de las personas, de la pobreza de una persona, que entonces se ofrece como cobaya de experimentación por su pobreza o por su desequilibrio psicológico, que también hay un autodesprecio de la propia vida, y como me da igual, pues mira, que experimenten conmigo y que me den dinero a cambio, o lo que fuere, ¿no? O sea, es decir, no vale justificar la experimentación si es inmoral, si es desproporcionada, si pone en riesgo la vida, justificarla porque alguien ha dado su consentimiento. Y concluyo el apartado sobre la investigación científica, lo concluyo con el punto 2296, que dice: el trasplante de órganos no es moralmente aceptable si el donante o sus representantes no han dado su consentimiento consciente. El trasplante de órganos es conforme a la ley moral y puede ser meritorio si los peligros y riesgos físicos o psíquicos sobrevenidos al donante son proporcionados al bien que se busca en el destinatario. Es moralmente inadmisible provocar directamente para el ser humano
bien la mutilación que le deja inválido o bien su muerte, aunque sea para retardar el fallecimiento de otras personas. El tema de la donación de órganos, se trata aquí de una manera breve y sencilla en este punto del catecismo. Bueno, pues también habla de la importancia del consentimiento del donante, o por lo menos de sus representantes legales. Tiene que haber ese consentimiento porque también el cuerpo humano forma parte de nuestra intimidad y no podemos ser desposeídos de ellos por ninguna legislación. Dicho de otra manera, que las administraciones, los gobiernos no son dueños de nuestros cuerpos. Entonces no sería moral que se diese una legislación en la que se obliga a todo el mundo a ser donante, no sé qué. No, mire usted, eso no se convierte usted en dueño de las personas. Incluso aunque lo haga con buena finalidad. No sería moral. El Estado, las administraciones pueden incentivar, pueden ayudar, pero no deben de anular la propia libertad de la toma de decisiones. Ahora, salvado esto, salvado la petición del consentimiento en la donación de órganos, pues no únicamente es lícito, sino aquí viene a decir que puede ser meritorio y puede ser un signo de caridad en el que alguien se haga donante de órganos o donante de sangre. Es un signo de caridad. El pensar también en el bien de los demás. En primer lugar, hay que disipar posibles escrúpulos que algunos puedan tener, pues desde el punto de vista religioso, o falsas concepciones religiosas, ¿no? Claro, es que si hago pues un trasplante de órganos o de sangre, lo que sea, entonces en la resurrección, ¿qué va a pasar ahí? Vamos a resucitar mezclaos, Bueno, eso quitémoslo de la cabeza, que a veces la imaginación nos juega muy malas pasadas. Eso de pensar que nuestra fe en la resurrección es un obstáculo o algo contradictorio para la donación de órganos, eso es una visión, pues digamos, materialista, crasa de la resurrección, que es entender el acto de la resurrección, pues como si a Dios nos estuviésemos imaginando que la resurrección como alguien que está montando un puzzle, O sea, quitemos eso de la mente. Porque Dios, el que nos creó de la nada, también la resurrección es una recreación. Luego la omnipotencia de Dios no va a tener ningún obstáculo de una donación de órganos, ¿no? Luego, ese tipo de escrúpulos fuera de nosotros. Por el contrario, ¿no? El que seamos generosos, ¿no? En la donación de órganos o en la donación de la sangre, ¿no? Me parece que es pensar que también nosotros tenemos la capacidad de ayudarnos mutuamente. Dios nos ha puesto a unos junto a nosotros, ¿no? Y Dios también ha dado una capacidad al hombre de ser dueño y señor de la propia... Con Carmen de Alcalá. Adelante, Carmen. Le escuchamos. Monseñor. Pues mire, era una pequeña aportación que para mí me sirvió hasta para mi carrera de pedagogía. Era don Francisco Herrero, que no sé si usted lo habrá oído nombrar, fue abad de Alcalá de Henares durante 20 y tantos años, fue mi director 30 y algo. Entonces, hablando de cómo el cristiano debe tener una unidad, y desde esa unidad ir a todos los campos, él hablaba de que no éramos planos paralelos en nuestras vidas, no son planos paralelos. Uno es el paralelo, digamos, si dijéramos el plano del cristiano, otra el plano del oficinista o del mecánico, otro el plano del político, otro el plano del padre, otro el plano del hijo, sino que es una convergencia. No somos planos paralelos, sino un plano convergente, o sea, planos convergentes en Cristo, y desde ahí brotan todos los demás planos, porque si no somos verdaderamente cristianos, pues la moralidad, el ser padre, etcétera, etcétera, no tiene esa convergencia en Cristo, y desde ahí tiene que brotar todo para la vida. Pues muchas gracias por su aportación, que como buena pedagoga que usted es, que se especializó en esa transmisión de los conceptos, nos ha iluminado. A mí también, según usted hablaba, yo me acordaba del texto paulino, que de una manera muy sencilla decía, ¿no? Ya comáis, ya bebáis, ya trabajéis, ya hacedlo todo para gloria de Dios. Es decir, no pueden existir, digamos, terrenos que estén de alguna manera ajenos a esa finalidad de dar gloria a Dios. En todo damos gloria a Dios, también en la ciencia,
también en los estudios, también en la familia, también en el noviazgo, ¿eh? Pues por lo tanto, como usted bien dice, no terrenos paralelos, sino convergentes hacia la gloria de Dios. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos, adelante. Mire, yo me llamo Virtudes, soy cooperadora también. Adelante. Mire, es que nosotros leemos todos los días el Evangelio en casa, pero nos hemos dado cuenta que este año los Evangelios ponen 3 días seguidos el mismo, el otro día antes de Navidad el mismo, hoy lo mismo, y hoy han cortado un cacho y lo ponen mañana. No hay Evangelios como había antes para todo, para todos los días. Le respondo, mire, es algo muy circunstancial, ¿eh? El hecho de que en Navidades, pues, como puede, de alguna manera, los domingos de Navidad pueden cambiar y pueden coincidir en días distintos, porque resulta que ahora, pues, que el segundo domingo de la Sagrada Familia es el domingo siguiente a Navidad, y el domingo... Bueno, eso puede llegar a ocurrir que circunstancialmente el Evangelio que usted escuche un domingo de Navidad sea el mismo que toca también el 29 de diciembre o el 30 de diciembre, ¿no? Puede ocurrir, pero es algo muy circunstancial de las Navidades, ¿no? Usted, como puede observar, yo creo que la reforma litúrgica pues hizo un gran esfuerzo para que la Sagrada Escritura no sea reiterativa, ¿no? Sino que, de alguna manera, uno en la liturgia diaria vaya teniendo un conocimiento pues muy amplio de todos los textos evangélicos, y también del Antiguo Testamento y también de las cartas, sin que haya pues muchas reiteraciones, ¿eh? Con lo cual yo le diría que el tema de Navidad hace más posible que toque a una repetición, por esto que le digo, porque de hecho los domingos de Navidad pueden ser, son elegidos pues al mismo tiempo que también luego los evangelios de Navidad tienen su propia dinámica según el día 29, 30, 31, pero bueno, no le dé usted más importancia a eso, ¿eh? Adelante, hemos pasado a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Mire, me llamo Josefina de Alicante y lo oigo todas las mañanas, monseñor, y me aprendo mucho con usted. Mi pregunta era la siguiente, que Jesús murió entero por nosotros, ¿no? Por salvar a todos, y en muerte de cruz. Que me aclarara, a ver, porque por eso una madre que estaría también dispuesta a dar la vida por su hijo, Jesús la dio por nosotros. Y ahí tengo una pequeña duda, ¿usted me puede aclarar? No le entiendo muy bien la pregunta, si puede un poco más... Pues mire, que Jesús dio la vida por nosotros, no por salvarnos. Asimismo, yo digo, también una madre, y eso que no es comparable el amor que nos tuvo Jesús con el que tenemos los humanos, que Jesús dio la vida por salvar a nosotros, por salvarnos. Y también una madre daría la vida, si pudiera, por salvar a un hijo. Sí. Esa es mi pregunta. Ya le entiendo, ¿no? Y de hecho yo creo que lo hace. Ahora, quizás usted se refiere un poco al hecho de que, bueno, y si la madre tuviese que dar la vida en el sentido de suicidarse. No, es que Jesucristo no se suicidó, es que a Jesucristo le mataron, ¿eh? Jesucristo entregó su vida voluntariamente, pero no se suicidó, no. A él le quitaron injustamente la vida. Luego no podemos referirnos al caso de Jesucristo como pensando que la entrega voluntaria